Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura 172. Seguimos con la escultura en el Renacimiento español. Los introductores y luego los del apogeo. Dos introductores y ya hemos visto uno, Abigarni, que lo hizo casi todo en Castilla. Y este es Forment, que podríamos llamar el aragonés. Aquí están las tres regiones actuales que constituían el reino de Aragón en la península, porque luego estaba el reino de Aragón en Italia. En la península era lo que hoy es la autonomía de Aragón, con Huesca, Zaragoza y Teruel, y Cataluña, con Gerona, Barcelona, Lérida y Tarragona, y el reino de Valencia con Castellón, Valencia y Alicante. Y aquí es donde se desenvolvió Forment. Un viajero, pero siempre por este interior, salvo una excursión que hizo para pasárselo bien, que le contrataron para hacer el altar mayor de la catedral de Santo Domingo de la Calzada, en el camino aragonés, que entraba, en el camino francés, que entraba por Pamplona. Había otro que entraba también por Jaca y estos, para confluir aquí en Estella, en Navarra, y se metía luego por Logroño, Burgos, Logroño, y en Logroño, a la salida de Logroño, estaba Santo Domingo de la Calzada. Sí, que ya está por aquí a esta distancia. O sea que es curioso que Forment se dedicara toda su vida, incluso puso talleres, varios talleres, 3 talleres tuvo funcionando en esta comarca, especialmente en Zaragoza, Tarragona, creo que también, ahora lo vamos a leer. Y esto, vamos a empezar ya, y con esto ya nos veremos. Dice, él se llamaba Damián Forment, hijo de Pablo Forment, que es un escultor originario de Alcorisa, un pueblo aquí en la provincia de Teruel, Alcorisa. El padre se traslada a Valencia, y aquí tiene familia, y monta su taller de escultura. Su madre se llamaba Beatriz y su hermano mayor, Onofre Forment. Nació en Valencia y no están muy seguros si nació en 1475 o 1480. Esperemos que él sí que lo estuviera y lo supiera. Pero, esta gente daba poca importancia a sus datos biográficos. Acordados de Leonardo da Vinci. Le importaba un pito su vida y su esto. Él era la obra. Era gente entregada en cuerpo y alma a la obra. Se formó, junto con su hermano Onofre, en el taller paterno, en el taller de casa. Es curioso, yo he pensado a veces, digo, ¿qué aprendizaje tiene que tener la escultura? Es que tiene que ser una cosa muy difícil. Para mí, yo no sé si toda la gente es tan negada como yo para la escultura, porque las veces que en clase presencial, cuando los alumnos, que les encantaba hacer arcilla, y yo les proponía hacer un muñeco, hacer la imagen del compañero que les servía nos salían a ellos y a mí unos adefesios horrorosos. Y entonces yo aprovechaba para decirles, digo, fijaos, menos mal que Dios no nos ha dejado hacernos a nosotros mismos. Y entonces se reían todos diciendo, madre mía, si tuviera que ir por el mundo con lo que yo soy capaz de hacerme a mí mismo en arcilla, madre mía. Pues es que yo lo considero dificilísimo. ¿Cómo? De un mazacón de piedra, un mazacón de madera, o de alabastro, hay que sacar de ahí esa figura tan impresionante, con todas sus curvas, todos sus pulimentos, todos sus hoyuelos, y que si te equivocas un poquito, te cargas fuera el alabastro y fuera la piedra.
realmente la escultura está poco valorada, por lo menos yo diría para el gran público, para lo difícil que es. A mí por lo menos me asombra. Ahora, he comprobado que hay personas que lo tienen genéticamente. Es decir, es como un don genético que les ha dado la naturaleza. Tuve un niño, hijo de vecino, como todos los demás, que realmente tenía una gracia en sus manos. Aquel no hacía monigotes. Aquel, si hacía un lobo, es que era un lobo perfecto. Luego fue una lástima que no se dedicara a eso, y eso que yo le empujé bastante a dedicarse a desarrollar esto. Pues nada, que si esto es innato o tiene su base genética, aparte del aprendizaje. Ya sabemos que para llegar a artista se puede ser de nacimiento o se puede ser de tesón de aprendizaje. Siempre en música se ha puesto el típico ejemplo de Mozart, que este ya nació con las notas en la cabeza y las iba soltando, lo mismo que soltaba de pequeñito una piedra, soltaba un paquete de notas y te hacía una composición genial. Y otro era el hecho a sí mismo con trabajo y con esfuerzo, que era Beethoven. Dos genios, pero uno de genio de natural y otro genio que tampoco se les suele llamar genio a estos, a los que se han hecho por aprendizaje y por tesón y por constancia. Pero tan buenos pueden llegar a ser unos como otros, evidentemente. Bueno, ya hemos hecho la primera digresión, a ver si logro no hacer ninguna más en todo el vídeo. Se formó con su hermano en el taller paterno. Sus padres les pondrían la tarea, venga, a hacer esto. Y en 1499 se casó con Jerónima Arboleda, con la que tuvo 4 hijas. Antes de abandonar Valencia, colaboró con su padre y su hermano entre 1500 y 1503. Aquí te he puesto entre el siglo XV y el siglo XVI, pues aquí está el año 1500, es decir, esta sería toda su infancia y juventud en Valencia. Y colaboró ya siendo mayorcico. Mirad, del 80 aquí ya son 20 años, y si es que nació en el 75, que nos ha puesto muy de acuerdo, si es en el 75 o en el 80, pues ya con 25 años. Ya era un escultor hecho y derecho. Colaboró en esos años, entre 1500 y 1503, en el retablo eucarístico del antiguo convento de la Puridad, actualmente conservado ese retablo en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Y se hizo cargo, entre otras labores, del desaparecido retablo de la Colegiata de Gandía, en el sur de Valencia. Valencia de Gandía. Este ya se hizo cargo, es decir, lo dirigió, por hacer, entre otras labores, del desaparecido retablo de la Colegiata de Gandía. Y del retablo del gremio de plateros, o de San Eloy, porque San Eloy ya sabes que es el patrón de los plateros, de la iglesia de Santa Catalina de Valencia. Ahí están obras también de Damián Forment. En 1505 se documenta la talla de un crucifijo labrado para la catedral de la ciudad natal de Valencia, que podría haber abandonado a la muerte de su padre en 1508. Es decir, en 1508 muere su padre, y entonces entre los hermanos dicen, oye, mejor que partamos, que estando el padre sí sabemos quién manda, quién dirige, pero estando tú y yo vamos a tener problemas. Mira, si te parece bien, yo te pago a ti tanto, y yo, Onofre, el hermano de Damián, me quedo en Valencia, y tú no te faltarán encargos para trabajar en otros sitios. Porque ahí ya en 1508 ya hay cosas fechadas de obras suyas, documentos, de contratos y todo esto en Zaragoza. Se traslada a Zaragoza y en 1509, es decir, al año siguiente, en 1509, se hace su contrato primero importantísimo, que es en el Templo del Pilar. ¿Y qué? Pues es ni más ni menos que el retablo del altar mayor.
O sea, ya tenía que haber demostrado que era muy bueno para que en toda una construcción religiosa como es la Basílica del Pilar le dijeran sí, te cogemos para hacer el retablo del altar mayor. Dice, ahora, te vamos a poner alguna condición. Mira, queremos que sea como el del aseo, como el de la catedral, porque la basílica no es la catedral es lo que llaman el aseo, la catedral de Zaragoza. Lo que pasa es que allí, en vez de llamar a catedral, en Aragón las llaman seo. La seo, que significa lo mismo. Mira, cátedra significa silla, y la seo significa sede, que también es la silla. ¿La silla de quién? Pues del obispo, porque la catedral ya sabemos siempre que es la sede o el lugar donde se ubica el obispo. Y dice que fuera, eso se encargaron, los que le encargaban, sobre todo que sea como el del aseo, que nos encanta el del aseo, pero el del aseo era gótico, y él venía ya con tendencias un poco renacentistas, con la diferencia que hemos visto que había en vídeos anteriores, hemos visto qué diferencia había del gótico, del gótico último, y del paso al Renacimiento. Dice, y por supuesto que sea de motivos marianos, porque esto es la Basílica del Pilar, de la Virgen del Pilar. Construyó además otros 2 retablos, o sea, el primer retablo, retablo de Zaragoza, Catedral de Zaragoza, retablo, Catedral de Zaragoza. Estando ya en Zaragoza, otra iglesia, la iglesia de San Pablo y San Miguel de los Navarros, San Miguel de los Navarros, le encargó otros 2 retablos, otros 2 retablos, 2 retablos más, en San Miguel de los Navarros, uno de ellos, te lo digo ese porque es más fácil de acordarte, también en la ciudad de Zaragoza. El segundo encargo catedralicio, es decir, para otra catedral, es decir, muy importante, entre 1520 y 1534, es decir, 14 años, entre 1520 y 1534, para la catedral de Huesca, muy parecido al de la Basílica del Pilar, también en alabastro. Y recalco en alabastro porque Forment hizo mucho en madera. Y la verdad es que se valoraba en aquel tiempo, pues casi lo mismo, no lo sé, si era superior el alabastro a la escultura en madera. Lo cierto es que se hacían muchas en madera. Si Damián Forment hubiera sabido que en nuestra queridísima República Española durante la guerra se iban a quemar cientos de retablos, de esculturas, seguro que él habría preferido coger más el alabastro que la madera, que es fácilmente pasto de las llamas, como le pasó, ni más ni menos, en el pueblo de su padre, en Alcorisa, ahí en Teruel, donde quiso e hizo también un retablo y fue quemado durante la Guerra Civil. O sea, para la Catedral de Huesca. Muy parecido el retablo este de Huesca, de alabastro, al de la Basílica del Pilar, con 3 escenas principales. Es decir, estos retablos, el del Pilar tendría esta forma, que era una forma muy gótica, muy llevada en el gótico, y que se subdividía en calles. Es decir, había un basamento y luego eran calles. Bueno, pues el de Huesca tenía 3 grandes centros aquí, 3 grandes motivos en alabastro, que eran el camino del Calvario, la crucifixión y el descendimiento. En Huesca, en la catedral, les dio por hacer los principales temas de la pasión. Aunque luego ya sabéis que, como esto era el arte en la iglesia, siempre lo utilizó como catequético, es decir,
como docente. La gente no tenía libros religiosos, la mayoría no sabían leer. Y entonces la única forma de catequizar era mediante la prédica, mediante los sermones, la oratoria, y mediante la imaginería. Entonces, al meter aquí un montón de escenas de Cristo, todo ello servía para que la gente aprendiese, se interesase por la vida de Cristo. Ya hemos dicho el Calvario, la crucifixión y el descendimiento. Montó un taller de gran importancia en Zaragoza. En Zaragoza montó un taller de gran importancia. Su fama le hizo, su buena obra, su buen oficio, le hizo merecedor de la fama, y ello le llevó a hacer un gran taller en Zaragoza, con numerosos discípulos y aprendices. Ya sabes que al mismo tiempo que enseñaba, iban haciendo obras. Ahí quieto. Muy importante era siempre, de las partes del cuerpo, las más delicadas eran el rostro y las manos. Es más, en algunos contratos, a estos artistas escultores les decían, como sabían que trabajaban en colaboración con discípulos, algunos de ellos muy buenos, por supuesto, y con aprendices, en el contrato se fijaba que la cara y las manos tenían que ser de su propio golpe, iba a decir de su propia letra, de su propio cuño, no, de su propio golpe, es decir, hechos por el artista maestro, en este caso por Damián Forment. Dice, en este obrador, en este taller de Zaragoza, se realizaron más de 25 retablos, que es una producción enorme. Los retablos llevan un trabajo impresionante, supongo que habrás visto alguno, y si no, solo tienes que entrar en nuestro querido Internet y Google, y ahí encontrarás cantidad de retablos. Entre otros, mira, puedes ver el retablo de Santo Domingo de la Calzada, que tiene lo que es el basamento en alabastro y el resto en madera. Este, por suerte, no se quemó en la guerra. En este obrador se realizaron más de 25 retablos. Uno de sus mecenas más importantes, de los que recibió más encargos, fue del obispo de Lérida, que era aragonés. El obispo de Lérida era aragonés. Y de este obispo le encargó muchas cosas que se llamaba el obispo Conchillos, o Jaime Conchillos, de origen aragonés, que hizo varios retablos para la ciudad de Zaragoza. Es decir, el obispo de Lérida encargó retablos para la ciudad de Zaragoza. Él era aragonés, tenía sus contactos aquí, su familia, etcétera, y le encargó, sabiendo que aquí había un escultor de primera línea, Damián Forment, le encargó obras para las iglesias de Zaragoza. Entre ellos, el de su capilla funeraria, es decir, donde iba a estar el mismo enterrado, el obispo Campillos, en la capilla de Nuestra Señora del Pilar, nada menos. Y además otros en la población del obispo, en su pueblo natal, que era Tarazona. Aquí, en Tarazona, era la patria chica del obispo Campillos de Lérida, y le dijo, aquí en mi pueblo también quiero que hagas escultura. En fin, y dice, llegó a tener en marcha, es decir, en plena producción, porque era él muy activo, el taller de Zaragoza, el taller de Huesca y el taller de Tarragona. Es decir, en Zaragoza, en Huesca, taller, y en Tarragona. En estas tres ciudades tuvo simultáneamente taller de producción de escultura. Su obra más importante y polémica al mismo tiempo es el retablo que hizo para el monasterio de Poblet, en Tarragona, un monasterio importantísimo cisterciense de Poblet, en Tarragona,
que el abad, porque ya sabes que el que manda en un monasterio de este tipo, sobre todo cisterciense, son abades. El título es el de abad. El abad Caixal, con X. El abad Caixal, un enamorado de la obra de Forment, con el que entabló muy buena relación y le dijo, no, aquí mira, tranquilo que yo sacaré pasta. Aquí vamos a hacer tu obra la más importante, te voy a dejar libertad de creación para que hagas una cosa fabulosa. Bueno, Forment, como todos los artistas, si le dan dinero y le dejan mano suelta, empieza una cosa maravillosa. El retablo de la iglesia mayor de la iglesia monacal de Poblet. Hasta tal punto que el resto de los frailes cistercienses se amoscaron, porque veían que todos los dineros del monasterio, donaciones, etcétera, se iban todas a parar al mismo altar mayor. Y aquello era muy lento, porque mucho trabajo, todo de filigrana miniatura, pero días y días y días. Bueno, que se cansaron. Y hubo una especie de motín, se confabularon contra el abad. Y, como en aquel tiempo la justicia de los monasterios no solían dejarla en manos de los jueces de la justicia civil, no, se administraba dentro del monasterio, por lo que tengo entendido, pues le juzgaron y le condenaron a prisión. Y allí tienes al abad Caixal prisionero en su propio convento. Y le racionaron muchísimo ya el gasto a Damián Forment. De forma que, como estaban ya a malas con el abad preso y con Forment, que se había llevado muchas riquezas, lógicamente, en sueldos del monasterio, le empezaron a acusar, oye, esta mancha aquí del alabastro, esto, no, y aquella otra, esto es que nos has traído un alabastro de mala calidad, de mala calidad. Entonces, de lo que dijimos de pago de esto, que esto valía tanto y esto valía tanto, de eso nada, te vas a conformar con esto. Entrarían en litigio, no sabemos hasta qué punto que le tocaría perder a Forment. Esto le pasó en Poblet. Y precisamente, y lo que son las cosas, aparte del deterioro que sufrió el altar en épocas en que estuvo abandonado por la desamortización de Mendizábal, como muchísimos monasterios, y con las guerras, porque cuando venían las guerras, pues los monasterios eran bastiones, y no digamos este de Poblet. Este de Poblet presenta una portada de 2 torres inmensas acastilladas con muralla, que claro, era un baluarte muy apto para lo militar, para las guerras, y fue invadido por las distintas guerras, sobre todo las guerras de sucesión que vinieron más tarde, lógicamente. Y allí el monasterio, lo que son las obras y todo eso, pues con los soldados, la soldadesca, cuadras por aquí y caballerías por allá, pues no se le dio muy buen cuidado. Pero luego estas obras, luego ya cuando vino la paz después de la guerra civil, se cogieron y se restauraron muy bien hechas, es decir, por profesionales y entendidos de copete. Y hoy, gracias principalmente, yo diría, a este fabuloso altar y también a la general obra de todo lo que significa el monasterio de Poblet, es uno de estos, una obra declarada Patrimonio de la Humanidad. Gracias al alabastro que no le quisieron farmar, que no le quisieron pagar los monjes tacaños y escarmentados de tanto gasto. Bueno, cuestiones de la historia para distraerse un poquito. Dice que le encargó el abad Caixal en alabastro blanco. Y en esto del blanco es donde los monjes ya sacaron, este trocito no es blanco, claro. Encontrar una masa de alabastro blanco,
que solía traerse de Italia, de Carrara. No sé si este sería de Carrara o no, pero bueno, mármol blanco. Alabastro, en alabastro. Porque entre el alabastro y el mármol hay pues diferencias de granulación, es decir, creo que su cristalización, la materia cristalizada de uno y otro es diferente. Es decir, ya sabes que los sistemas de cristalización son 8 o más. Eso lo puedes ver en la serie de geología. Dice, se hizo la obra entre 1527 y 1529. Entre el 27 y el 29, entre 1527 y 29, Poblet. Contando con muchos colaboradores. Claro que había que pagarles, se llevaban un gran sueldo. Consta de 4 cuerpos horizontales. Si tenemos aquí este retablo, los 4 cuerpos horizontales sería 1, 2, 3, 4, y el basamento. Y el remate con un calvario. El remate con un calvario. 4 calles, 1, 2, 3, 4, basamento y remate. El remate, el calvario. En el primer y tercer cuerpo, primero y tercero, se representan escenas de la vida de Cristo en relieve dentro de nichos avenerados. En el cuarto cuerpo se ven los 12 apóstoles, con la figura central del Salvador. Y en el segundo, el más próximo casi a los fieles, a tiro de visión, ¿no? De vista, está dedicado a la Virgen María, escultura que preside el retablo, acompañado por santos y santas. Lo acusaron de no poner buen mármol y deficiencias en la talla. Esto no te ha salido bien, esto ahí te has pasado, Damián. Dice la talla, sobre todo ornamental en cuanto a los adornos, más que en cuanto a las figuras, en cuanto a los adornos, por lo cual no cobró lo estipulado en el contrato. Está restaurado, ya te lo he dicho, y es la obra de estilo renacimiento más importante que tiene el monasterio de Poblet. Bueno, murió Damián cuando estaba trabajando en el retablo de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, Logroño. Antes habíamos dejado aquí Pamplona, Zaragoza, Tudela, Logroño y Santo Domingo de la Calzada. Murió cuando estaba trabajando en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, contratado en 1537. En 1537 fue contratado para la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, que dice el dicho, donde cantó la gallina después de asada. Un milagro que se contaba en el medievo por aquellas zonas de Santo Domingo como un milagro del santo. En una porfía entre dos peregrinos, pues si es verdad eso que dices, y si es mentira lo que digo yo, no sé qué, que cante la gallina. Y la gallina estaba asada, ya, estaban en la mesa comiéndosela. Que cante la gallina, y cuentan que aquella gallina se recompuso y cantó. Bueno, y hoy puedes ir en esta catedral preciosa de Santo Domingo de la Calzada, que tiene la torre, curioso, que tiene la torre extra, o sea, no asociada a la planta de la catedral, tiene la torre al lado. Esto lo he visto en bastantes sitios de España. Construcciones religiosas, casi todas tienen la torre adosada, y formando un bloque con lo que es el edificio religioso. Pero hay otras que no, que tienen el campanario aparte. El otro día lo vi en un pueblecito del norte de Castellón, que estuve, y en la lejanía dije, caramba, ese pueblo debió ser rico, porque la riqueza de los pueblos en aquellas épocas se medía por las iglesias que tenían. Y digo, debe ser rico porque tiene 2 torres, 2 edificaciones religiosas, o sea, de eclesiásticas. Y luego cuando llegué al pueblo me di cuenta que no, que uno estaba al principio del pueblo, lo siento no poder recordar el nombre,
y la torre estaba casi a la salida del pueblo. Por algunas circunstancias, como las torres hacían también de atalayas de vigilancia para las escaramuzas entre moros y cristianos, pues la habían colocado, la habían desplazado y dice, mira, para la iglesia está mejor aquí, pero la torre, que nos sirva de atalaya y de campanario, que son nuestros avisos sónicos para avisar a la población, estaría mejor aquí. Y lo hicieron, no estaba prohibido. En fin, dice este de Santo Domingo de la Calzada, dice, y realizado en madera, menos el basamento. Si todo esto era madera, que ya, el de Santo Domingo de la Calzada es más bien de tipo así, el basamento era de alabastro. Vamos a hacer un retablo, un repaso ya. Mira, empezó por Valencia, ¿no? El retablo de la Purísima Concepción, labrada en colaboración con su padre Pablo y con su hermano Onofre, que era para la capilla de la Inmaculada del Convento de la Puridad de Valencia. El Convento de la Puridad, entre la familia Pablo, Onofre y Damián, hicieron ese retablo, que hoy está no ya en ese convento, que a lo mejor ha desaparecido, es porque este retablo está en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Luego, el retablo de San Eloy, el de los plateros, junto con su hermano Onofre, que ya te lo hemos dicho, para el gremio de los plateros en 1509. Ahora vamos a la ciudad de Zaragoza, o sea, eso ha sido en Valencia, en Valencia, ciudad donde empezó sus orígenes. Colaboración con su padre Pablo y con su hermano Onofre. En el convento de la Puridad, el retablo. Y luego para San Eloy, el retablo de San Eloy. Luego, en Zaragoza, aquí, en Zaragoza, donde tuvo uno de sus 3 talleres importantes. En Zaragoza, en la Basílica del Pilar, en 1509. En 1509. El retablo de la iglesia de San Pablo, también en Zaragoza. O sea, el Pilar, San Pablo. Luego, Nuestra Señora del Coro, otra iglesia también, otro retablo, en Zaragoza mismo. Y San Miguel de los Navarros también, que ya te lo había dicho, en Zaragoza. O sea, en Zaragoza 4 retablos. El de la Basílica del Pilar, el de San Pablo, el de Nuestra Señora del Coro y el de San Miguel de los Navarros. Pasamos luego a Huesca, donde tenía también otro taller importantísimo. Entre 1520 y el 34 hace todo el retablo en alabastro, igual que el del Pilar. Estos son de primeros dos en alabastro, que quede claro que fueron los más importantes, el del Pilar, el de la iglesia de Huesca, el de la catedral de Huesca y el de Poblet, el del conflicto. El retablo de la catedral de Huesca y una piedad. Una piedad, ya sabes que es la madre con la Virgen María con el hijo muerto en brazos sobre sus rodillas. También en la catedral de Huesca. Luego están en Sobradiel, en Zaragoza, o sea, en pueblos ya de Zaragoza. En Sobradiel, aquí a la salida de la carretera hacia Pamplona, en Sobradiel, está la adoración de los pastores, también de Damián Forment. La Magdalena en el pueblo del obispo de Lérida, de Campillos, que le dijo, ¿y qué hago aquí? Pues aquí en Tarazona, pues haz la Magdalena. Luego viene el retablo del monasterio de Poblet, de primer orden, importantísimo. El retablo de Santiago, de la iglesia de Santiago en Bolea, en Huesca, aquí, en este pueblecito, en Bolea, ese pueblo de Huesca. Y el retablo del Hospital de Clérigos de San Severo en Barcelona. Barcelona no tiene mucha producción Forment, para lo importante que era Barcelona ya en aquellos tiempos. ¿Y qué es lo que tiene? Pues el retablo del Hospital de Clérigos de San Severo, entre 1534 y 1535. El retablo de la Catedral de la Marina, de Santo Domingo de la Calzada, que fue donde murió.
el retablo de la iglesia parroquial, o sea, la iglesia mayor de Sallent de Gállego, aquí junto a los Pirineos ya, de Sallent de Gállego, Sallent de Gállego, Gállego es el griego. Pues ahí también hizo el retablo mayor de la iglesia. Y entre 1523 y 1525 consigue, entre el 23 y el 25, ahí consigue varios proyectos en Aragón. Y dice uno como el proyecto que consta que es el busto procesional, procesional para montarlo en un paso de procesión. ¿De quién? De Santa Bárbara, que es una santa a la que se tiene muchísima devoción por esta zona. Yo he visto un montón de ermitas y casi diría, pues será una ermita de quién, de Santa Bárbara, seguro. Incluso en un pueblo, conozco varios pueblos, bastantes pueblos que tienen ermita de Santa Bárbara. El miedo al rayo en las tormentas y todo esto, y como Santa Bárbara era la patrona de las tormentas, que luego de paso pues fue también la patrona de la artillería y de los que disparan los cañones por el estruendo, comparable al trueno, pues oye, Santa Bárbara. El busto procesional y la peana, que ya sabes que viene de pie, peana, que es donde se monta la santa. Muchas veces estas santas, estas imágenes, eran santas, espera, no me acuerdo ahora cómo se llamaban, o vírgenes, que eran para vestir. Y si eran para vestir, solo le hacían prácticamente el rostro y las manos. Y todo el resto iba vestido, enfundado. Entonces ahí no había escultura, ahí sería pues el tronco pelado. Muchas de las ermitas y de las vírgenes de España, digamos de poco calado económico, son así. Es una virgen vestida, se le prepara eso sí un manto fabuloso, regalado a veces incluso, este manto lo regaló la reina, este manto lo regaló la duquesa de tal o el conde de cual, porque son mantos que llevan una cantidad de trabajo impresionante, de bordados con hilos de oro, incluso son mantos espectaculares. Dice, como el busto procesional de la peana de Santa Bárbara en Épila, en Zaragoza. En Épila, en Zaragoza, que está aquí al sur. En Épila, en Zaragoza. Santa Bárbara. Y luego el retablo de la Catedral de Santa María de la Asunción de Barbastro. En Huesca había dos catedrales, dos diócesis, el obispo de Huesca propiamente y el obispo de Barbastro, o sea, catedral de Barbastro, y le encargaron también el retablo, pero solo le dio tiempo a Forment de hacer lo que era el basamento. El basamento pues era hasta una altura donde estaba ahí colocado el altar. Del altar para abajo, de lo que era la piedra del ara, donde se celebraba la misa, todo esto es el basamento. Eso es lo que hizo Forment. Murió sin acabarlo y luego se acabó mucho más tarde por discípulos suyos, en 1602 ya, cuando él murió en 1540, ya sabemos dónde, en Santo Domingo de la Calzada. Y hasta aquí Forment. Es muy bueno, ha sido especial el que hoy, cuando has enchufado el vídeo, te hayas encontrado con este mapa. Normalmente siempre me gusta hacer las cosas que veas tú cómo las hago, porque es una fuente más de memorización. Si ves cómo se realizan las cosas, se graban más que si las ves hechas ya. Bueno, Aragón, Cataluña y Valencia, con Alicante en Castellón. Y en Alicante y en Castellón no vamos, a lo mejor, estudiando más a fondo la figura de Forment y su obra, a lo mejor sí que tiene algunas obras ahí,
en Orihuela, por ejemplo, donde hay muchísimo arte, en Alicante, en Orihuela, por aquí abajo. Puede que tuviera algo de Forment, porque tuvo catedral también. Bueno, chicos, un buen rollito de Forment, pero yo pienso que te da para hacer un pequeño esquema ahora y quedar bien en un examen si te preguntan escultores renacentistas en España. Los dos introductores, Bigarny y Forment. Hasta luego, chicos.